A finales del siglo XVIII, Europa fue testigo del ascenso meteórico de un hombre que cambiaría el destino del continente. Napoleón Bonaparte, un joven oficial de artillería nacido en Córcega, pasó de ser un desconocido a convertirse en el amo de Francia en apenas una década. Para muchos, era un héroe de la revolución que había demostrado que el talento podía abrir más puertas que la sangre noble. Para otros, un oportunista dispuesto a sacrificarlo todo por el poder. Con una mezcla de genialidad militar, carisma político y ambición desmedida, Napoleón logró construir el mayor imperio europeo desde Roma. Sus ejércitos marcharon desde España hasta Rusia, dejando tras de sí victorias que aún hoy se estudian en academias militares. Pero cada conquista también sembraba resentimientos, y cada tratado firmado escondía nuevas guerras por venir. Su estrella brillaba con fuerza, pero el horizonte ya auguraba tormentas. En este video exploraremos el ascenso y la caída de Napoleón, el joven general que se convirtió en emperador, el estratega que humilló a monarcas y el hombre que restauró la esclavitud en las colonias francesas, traicionando los ideales de la revolución. Esta es la historia de cómo un héroe se transformó en tirano y de cómo, al final, hasta el más grande puede ser derrotado. Detrás del emperador existía un hombre marcado por la ambición y la inseguridad. Napoleón nunca olvidó que no provenía de una familia noble y que muchos lo consideraban un extranjero por haber nacido en Córcega. Esa herida lo impulsó a demostrar, batalla tras batalla, que su talento y su voluntad eran más fuertes que cualquier linaje. Su energía incansable, su capacidad de trabajo y su memoria prodigiosa lo convirtieron en un líder admirado incluso por quienes lo odiaban. Con sus soldados, Napoleón mantenía una relación cercana y casi paternal. Compartía las penurias de las campañas, hablaba directamente con ellos y sabía cómo inspirar devoción con pocas palabras. Sus hombres lo llamaban el Pequeño Cabo, un apodo que, lejos de ser ofensivo, reflejaba el vínculo de confianza que sentían con él. Para los campesinos franceses que habían sufrido la inestabilidad de la revolución, Napoleón era la promesa de orden y grandeza. Sin embargo, en su vida privada mostraba un rostro contradictorio. Amaba profundamente a Josefina, pero la repudió cuando no pudo darle un heredero. Era capaz de gestos de ternura y al mismo tiempo de decisiones despiadadas. Para unos, encarnaba el espíritu de la revolución. Para otros, lo había traicionado al coronarse emperador. Esa dualidad, héroe y déspota, libertador y tirano, lo convirtió en una de las figuras más complejas de la historia. El ascenso de Napoleón comenzó durante las guerras revolucionarias, cuando Francia se enfrentaba a una Europa coaligada que buscaba restaurar la monarquía. En 1793, con apenas 24 años, ganó notoriedad al recuperar la ciudad de Tolón de manos británicas, gracias a su genio en artillería. Poco después, en la campaña de Italia, 1796-1797, transformó un ejército desorganizado en una fuerza arrolladora, derrotando a austríacos y piamonteses con una audacia que deslumbró a toda Europa. Su éxito no se limitaba al campo de batalla. Napoleón entendió pronto que la propaganda era tan poderosa como los cañones. Ordenaba retratos heroicos, escribía proclamas inflamadas y construía una imagen de líder invencible que inspiraba tanto temor como admiración. En Egipto, aunque su expedición militar fracasó, supo transformar la derrota en un triunfo simbólico gracias a los descubrimientos científicos y arqueológicos que llevaron su nombre a los salones de París. En 1799, con Francia debilitada por el caos político del Directorio, Napoleón vio su oportunidad. Regresó de Egipto, derrocó al gobierno en el famoso golpe del 18 de Brumario y se proclamó primer cónsul. Con apenas 30 años, había pasado de ser un joven general de provincia a convertirse en el hombre más poderoso de Francia. Para el pueblo, era el salvador que traía orden después de la revolución. Para sus rivales, un dictador disfrazado de reformador. En 1804, Napoleón dio el paso decisivo que lo transformó en mito y en polémica. Se coronó a sí mismo emperador en la Catedral de Notre Dame en presencia del Papa Pío VII. Con ese gesto simbólico, dejó claro que su poder no provenía de la Iglesia ni de la nobleza, sino de sí mismo. Francia se convirtió en un imperio, y Napoleón en su figura central, un soberano que encarnaba tanto la gloria de la revolución
como su traición. Durante la siguiente década, sus ejércitos extendieron el dominio francés por casi toda Europa. Venció en batallas legendarias como Austerlitz, 1805, donde derrotó a austriacos y rusos en un solo día, y en Jena, 1806, donde humilló a Prusia. Reyes cayeron, tronos fueron ocupados por sus hermanos, y el mapa europeo fue redibujado bajo su voluntad. Pero cada victoria despertaba más enemigos, y poco a poco el mundo comenzó a unirse para detener al hombre que parecía invencible. El punto de inflexión llegó en 1812, cuando Napoleón lanzó la desastrosa invasión de Rusia. Con el ejército más grande jamás visto en Europa, más de 600.000 hombres provenientes de toda su confederación, avanzó hasta Moscú, solo para encontrar la ciudad incendiada y vacía. El invierno ruso, el hambre y las enfermedades hicieron estragos. Apenas una fracción de sus tropas logró regresar. Aquella campaña, que debía ser el golpe final contra sus enemigos, se convirtió en la herida que nunca sanaría. A partir de ese fracaso, la coalición europea encontró la oportunidad de derribar al emperador. En 1814, tras una serie de derrotas, Napoleón fue obligado a abdicar y enviado al exilio en la isla de Elba. Sin embargo, su ambición y su carisma eran demasiado grandes para quedar en silencio. Apenas un año después, escapó. Regresó triunfalmente a Francia y en cuestión de semanas volvió a reunir un ejército. Era el inicio de su último acto, los famosos 100 días. La maquinaria de poder de Napoleón se sustentaba en un ejército moderno y disciplinado, el más eficiente de su tiempo. Introdujo tácticas innovadoras basadas en la movilidad, la artillería concentrada y la organización en cuerpos de ejército capaces de actuar de forma independiente. Sus soldados marchaban más rápido, combatían con mayor coordinación y eran impulsados por un fervor nacionalista que hacía de cada campaña una cruzada por la gloria de Francia. Pero su fuerza no era solo militar. Napoleón reorganizó la economía francesa, impulsó un sistema educativo estatal y creó el famoso Código Napoleónico, que unificaba leyes y garantizaba derechos básicos, aunque limitados. Su red de propaganda mantenía su imagen de líder invencible, y la colocación de familiares en tronos europeos aseguraba influencia política más allá de las fronteras francesas. Así, su poder se sostenía en una combinación de armas, reformas y símbolos cuidadosamente construidos. Un detalle poco conocido es que Napoleón restauró la esclavitud en las colonias francesas en 1802, después de que la Revolución la hubiera abolido. Su decisión, motivada por intereses económicos, contradecía los ideales de libertad e igualdad que decía defender. Este hecho manchó su legado y provocó sangrientas rebeliones en lugares como Haití, donde los esclavos, liderados por Toussaint Louverture, lograron vencer a las tropas francesas y crear la primera república negra independiente del mundo. También sorprende su habilidad para manipular símbolos. Aunque se coronó emperador, Napoleón insistía en ser visto como heredero de la revolución. Mandó construir monumentos como el Arco de Triunfo para glorificar a sus ejércitos y llenó Europa de estatuas y bustos que lo mostraban como un nuevo César. Incluso cuidaba minuciosamente cómo debía ser pintado, siempre más alto, más fuerte y más majestuoso de lo que era en realidad. Su imagen fue tan calculada como sus campañas militares. El legado de Napoleón se extendió mucho más allá de sus conquistas militares. Su código napoleónico se convirtió en la base de sistemas legales en gran parte de Europa y América Latina, influyendo en leyes que aún hoy siguen vigentes. La idea de meritocracia y de ascenso por talento, más que por nobleza, abrió el camino para sociedades más modernas. Incluso sus enemigos terminaron adoptando muchas de sus reformas administrativas y educativas. En el plano político, sus guerras redibujaron el mapa europeo y aceleraron el fin del feudalismo. Napoleón sembró el germen del nacionalismo que marcaría el siglo XIX, desde la unificación de Alemania hasta la independencia de varios pueblos en América. Paradójicamente, al intentar construir un imperio personal, dio forma a un continente donde las naciones modernas comenzaron a reclamar su lugar. Así, su sombra sigue presente en la Europa de hoy. La historia de Napoleón es un recordatorio de cómo la ambición puede llevar a un hombre a la cima del poder y al mismo tiempo precipitar su caída.
Su genio militar y político lo convirtieron en una de las figuras más influyentes de la historia moderna, pero también fue víctima de su propio deseo de control absoluto. Quiso conquistar Europa entera, y ese exceso de ambición terminó por destruirlo. También nos enseña que el poder no siempre es sinónimo de grandeza. Napoleón dejó un legado de reformas que transformaron sociedades, pero al mismo tiempo tomó decisiones que contradecían los ideales que decía defender. Héroe para unos, tirano para otros, su figura sigue dividiendo opiniones 2 siglos después de su muerte. En esa dualidad se encuentra la lección más poderosa. Ningún imperio, por brillante que sea, está libre de caer. En 1815, tras su regreso de Elba, Napoleón protagonizó una última hazaña, los 100 días. Su marcha hacia París fue un espectáculo de devoción popular, con soldados enviados a detenerlo que, en lugar de apresarlo, se unían a él. Pero ese renacimiento fugaz culminó en la batalla de Waterloo, donde la coalición liderada por Inglaterra y Prusia lo derrotó definitivamente. Fue el final del hombre que había hecho temblar a Europa. Capturado por los británicos, Napoleón fue enviado al exilio en la remota isla de Santa Helena, en medio del Atlántico. Allí pasó sus últimos años escribiendo memorias, reflexionando sobre su vida y tratando de moldear su propio legado. El antiguo emperador, que había controlado coronas y ejércitos, ahora miraba el horizonte infinito del mar, prisionero de sus errores y de su gloria pasada. Napoleón murió en 1821, pero su sombra nunca se desvaneció. Para unos, fue el genio que modernizó Europa. Para otros, un tirano que sacrificó millones en nombre de su ambición. Hoy su nombre sigue siendo sinónimo de poder absoluto, de gloria y caída, de la delgada línea que separa al héroe del tirano. Su historia permanece como advertencia eterna. Incluso los más grandes pueden ser derrotados por el peso de sus propios sueños.